Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al canal El Depósito de la Fe. Mi nombre es Leonardo Abdala y hoy quiero responder por medio del Catecismo sobre Doctrinas Protestantes a esta pregunta simple: ¿puede un protestante salvarse? Luego de la introducción entonces daremos comienzo a esta respuesta. Como decíamos en la introducción, hoy vamos a tratar de responder una pregunta muy recurrente, y tiene que ver con cuál es la esperanza real, la probabilidad, por decirlo de alguna manera, de que un protestante pueda llegar a encontrar salvación fuera de la Iglesia Católica. Para tratar de llegar un poco hasta este punto, hemos ido haciendo un repaso de lo que ha sido el origen del protestantismo, las repercusiones que ha tenido, quiénes fueron los que los difundieron, qué métodos utilizaban, si eran realmente los métodos de Dios o métodos totalmente anticristianos en algunos casos. Hemos hablado un poco acerca de quiénes eran, las características de los que se iban, las características de los que regresaban a la Iglesia Católica. Hemos hablado un poco de los métodos fraudulentos que algunos, no todos, los protestantes han utilizado para engañar, porque también hay católicos que han utilizado métodos fraudulentos, justamente muchos de ellos, como vimos en el video de la clase pasada, de los que se van, sacerdotes que son falsos sacerdotes, personas que son incrédulas por completo y terminan siendo disciplinados por Dios y siendo podados de la vid, y se los lleva afuera de la iglesia y los recogen los protestantes. Ahora bien, hoy toca hablar un poco acerca de esto que hemos dicho. ¿Se puede salvar un protestante? Nos estamos salteando dos clases de este catecismo que tiene relación con la forma de vida que lleva un protestante que procede de la Iglesia Católica y la forma de la muerte de los protestantes que murieron protestantes habiendo sido antes católicos. ¿Y por qué he decidido saltearlas? Porque tiene mucho que ver con lo que es una sociedad completamente católica, cuya conciencia global es completamente católica, que hace que la conciencia de este protestante apóstata de la Iglesia Católica se vea constantemente acusada. Pero lo que dice este catecismo es muy cierto y válido para una sociedad que es mayormente católica y practicante, que tenga la capacidad de ser luz y sal para aquellos que están en las tinieblas y que se han ido de la Iglesia Católica. Pero en la sociedad actual, en donde los católicos son una minoría, son prácticamente perseguidos, los católicos practicantes, digo, son una minoría, son prácticamente perseguidos por muchos, y los protestantes cada vez están más difundidos. Se pierde un poco de vista esto de la capacidad de la conciencia de poder alumbrar, de poder hablarle a esa persona, por lo cual muere muy segura de sus pecados, muy contenta de sus pecados, de su rebelión, y no termina de cumplirse como regla general lo que este catecismo afirma. Que si este catecismo afirma cosas que se cumplieron hace 200 años atrás, no me queda la menor duda. Pero como tiene que ver con cosas que tal vez dependían un poquito del contexto y de qué tan abrumadora sea la presión de la sociedad para moldear la conciencia de una persona, creo que no aplica tanto y tendría que estar haciendo muchas excepciones a lo que dice el video, y no me pareció correcto. Pero como digo, no es incorrecto lo que dice el catecismo, simplemente que el día de hoy tiene muchas excepciones, y lo dejo para quienes quieran leer este catecismo, que se encuentra, por cierto, en la página eldepósitodelafe.wordpress.com/descargas. Allí pueden descargar este catecismo y un montón del material que yo uso para estudiar los padres de la iglesia. Vamos a comenzar entonces con este video.
Habla de la condenación segura de los apóstatas del catolicismo, lección 15. Dice así la pregunta: decidme, ¿es cierto que todos los protestantes se condenan? No cabe duda, dice la respuesta, no cabe duda alguna de que se condenan todos los que son protestantes formales. Esto es, aquellos que saben y conocen que están fuera de la iglesia, de la única iglesia verdadera, que es la católica. Los que la combaten, calumnian y tratan de arrebatarle sus hijos a todos estos se condenan de seguro, pues es dogma o artículo de fe que no hay salvación fuera de la iglesia. Solo la ignorancia invencible puede servir al hombre de excusa ante Dios. Aparecen algunos términos acá: protestante formal. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es un protestante informal? Aparece el término de ignorancia invencible. Bueno, ¿y qué sería lo contrario de ignorancia? ¿Y qué sería lo contrario de vencible? ¿Ignorancia vencible? Bueno, entonces un poco de eso va a tratar esta clase. Hay un dogma que tiene la Iglesia Católica que no es reciente, está en la mismísima Biblia y lo han repetido de forma unánime con distintas palabras absolutamente todos los obispos de la Iglesia Católica a lo largo de los siglos, muy especialmente y de forma muy reiterativa aquellos obispos que tuvieron que combatir contra las herejías y divisiones y cismas de los primeros siglos de existencia de la Iglesia. Entonces vamos a responder a estas preguntas. Dice, ¿qué entendéis por ignorancia invencible? Aquel estado del alma en virtud del cual vive el hombre en buena fe, es decir, en la plena seguridad de que su religión, que se llama cristiana, se llama en el sentido de que se hace llamar cristiana, porque este mismo catecismo confiesa que ese nombre de cristiano se lo robaron y que no les corresponde, que no es auténticamente cristiana. Pero bueno, en su ignorancia invencible cree que su religión es la religión cristiana y la cree como la verdadera. Y en este concepto son protestantes de buena fe aquellos que jamás han llegado a concebir la menor duda, al menos seria, acerca de la falsedad de su religión. Así es que, si después de haber examinado la cosa detenida y concienzudamente, persisten en creer con toda sinceridad que el protestantismo es bueno, sin habérseles ocurrido cosa alguna en contrario, también en este caso puede decirse que vive en buena fe. No significa que se salva, sino que vive en buena fe. Es decir, la persona que, siendo protestante y no habiendo tenido ocasión alguna de darse cuenta de que la religión católica es la única verdadera y que es falsa la religión cualquiera sea de los protestantes, esa persona está viviendo de buena fe. Su conciencia, según ha sido instruida, le está diciendo que está viviendo de buena fe. Eso no significa que sea lo mismo que decir que esa persona es salva. Ya vamos a ver un poquito más de eso adelante. Estos se hallan realmente excusados delante de Dios con tal, empero, de que les sirvan del mejor modo que sepan, observando los preceptos de su ley santa y esperando que han de salvarse por los méritos de Jesucristo. Como decimos, es requisito necesario que esta persona ignore por completo que la Iglesia Católica es la Iglesia fundada por Cristo. Y este catecismo preasume que todas las personas son capaces de reconocer que Dios no fundó múltiples iglesias, sino que ha fundado una iglesia de la cual han surgido múltiples cismas. Pero Cristo no fundó múltiples cismas. Cristo fundó una iglesia y los cismas los hicieron los hombres, que siguiendo el consejo del diablo generaron divisiones. No digo que sigan el consejo del diablo conscientemente, pero ciertamente el que aconseja las divisiones hace la obra del diablo. Entonces dice que lo que es requisito así de forma general y superficial para poder vivir en buena conciencia es creer a toda luz y sin ser consciente de que la Iglesia Católica es la verdadera, creer que la religión de este protestante es la verdadera y que está viviendo a plena conciencia, sin mancha, todas las cosas que le demanda la ley de su nueva religión, aunque falsa, pero que se la demanda.
Algo así como lo que el Señor Jesucristo le dijo a los judíos, sabiendo que entre los fariseos les enseñaban cosas verdaderas y cosas falsas a sus prosélitos, y les dijo a los judíos: hagan lo que les enseñan los fariseos, pero no hagan lo que hacen ellos. Bueno, de una manera algo similar, acá el Señor está diciendo: la persona que quiera tener alguna forma de esperanza de salvación viviendo entre los protestantes tiene que primero ignorar por completo prácticamente la existencia de la Iglesia Católica, porque acá en Sudamérica, y mucho menos los que escuchan nuestros videos, es absolutamente imposible que ignoren de la existencia de la Iglesia Católica, o esa ignorancia está arrinconada y reservada, por así decirlo, para un grupo muy pequeño y reducido de personas que habría que pensar a quienes le aplica. Dice: tiene que observar los preceptos de su ley santa, es decir, no puede ser un rebelde ni aún al evangelio, entre comillas, que le prediquen sus pastores. Y evidentemente tiene que tener esperanza de salvarse por los méritos de Jesucristo. ¿Es eso suficiente? Bueno, acá se empieza a hacerse una serie de preguntas entre el catequista y el catecúmeno, que es el que está simulando este diálogo en este catecismo. Y dice: ¿os parece que serán muchos los protestantes que viven en tal ignorancia y buena fe? Y dice: esta es cosa que solo a Dios es dado saber. Es decir, en cuanto a hablar de cantidades concretas, ¿no? Puesto que Él es el único que lee en nuestros corazones. Pero sí que es asunto tan difícil de dilucidar. Pero si es que en asunto tan difícil de dilucidar nos es permitido aventurar alguna conjetura, en cuanto a mí, opino que se encuentran muchos de estos protestantes de buena fe entre las personas toscas y de poca instrucción, como entre la gente de campo, los artesanos y otros por el estilo. Y notemos que acá no está diciendo algo que enseñe el magisterio de la iglesia, diciendo: bueno, acá está el límite, acá está la vara, el que alcanza a cumplir esto ya está, ya se salvó. No, lo que él está diciendo es: en cuanto a lo que se nos pueda permitir imaginar, dilucidar, tratar de sacar alguna conclusión, ¿quiénes son los que podrían cumplir con esto de ignorar por completo prácticamente la existencia de la Iglesia Católica, ignorar qué es la Iglesia original, qué es la antigua, por más que le achaquen corrupción, por más que le achaquen, no importa, debe ignorar por completo qué es la Iglesia original de nuestro Señor Jesucristo? Y dice: ¿quiénes son? Los hombres de poca instrucción. Y cuando dice hombres, hombres y mujeres claramente, ¿no? Gente que vive en el campo, artesanos y otros por el estilo. ¿Por qué? Porque es gente que vive lejos de la información. ¿Qué persona que viva aquí en Buenos Aires o en las grandes ciudades no conoce que hay una iglesia católica? Si prácticamente en cada pueblo, y hoy pueblos de 500 personas tienen una iglesia católica enfrente de la plaza principal del pueblo. Por lo menos aquí en la Argentina. Yo no sé si ocurra eso en Estados Unidos, no sé, en Estados Unidos, puesto que es una nación que fue conquistada mayormente por protestantes, pero en el caso de los mexicanos, que es una nación que tiene fuertes raíces católicas, yo me imagino que también debe suceder algo similar a lo que sucede acá en la Argentina, de que aún por más pequeño que sea el pueblo, tienen una plaza principal, y alrededor de esa plaza principal muchas veces está la casa de gobierno y la iglesia. De manera que es prácticamente imposible que aún en los pequeños pueblos pueda existir personas que desconozcan a la Iglesia Católica. Lo cual les quita ese conocimiento, les quita la posibilidad de tener esa ignorancia que se requiere. Pero además no es una ignorancia cualquiera, tiene que ser una ignorancia invencible, es decir, la persona por sus propios medios tiene que ser absolutamente incapaz, por más esfuerzo que pueda hacer, tiene que ser absolutamente incapaz de llegar al conocimiento de la existencia y veracidad de esta Iglesia Católica, con lo cual todavía se reduce aún más el círculo de potenciales salvos entre los protestantes, porque hemos dicho que tiene que ser una persona que ignore de la existencia prácticamente de la Iglesia Católica y que es la verdadera. Tiene que ser una persona que cumpla con todo lo que le demanda la versión del evangelio que se le predica a esa persona. Tiene que ser una persona que no se dedique a atacar a la Iglesia Católica. Entonces, hace 200 años atrás, ya esta persona se imaginaba que tienen que ser solamente personas de campo,
los que lleguen a cumplir quizás esas condiciones y además tener una conducta intachable. Pero ¿qué pasa? Que con el internet y con el devenir de la tecnología y los celulares y las computadoras, hoy ni siquiera en el campo te encontrás con una persona que ignore de la existencia de la Iglesia Católica. Yo no sé si aquí en la Argentina pueda haber una persona que no sea un indígena, que no sea una persona que vive en lugares absolutamente remotos y que ignore de la existencia de la Iglesia Católica. Entonces, acá la pregunta cabe es, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es que una persona cumpla este requisito de la absoluta ignorancia invencible? Prácticamente tendríamos que empezar a pensar en niños, bebés y cosas por el estilo, que ellos absolutamente tienen forma posible de llegar a conocer la existencia de la Iglesia Católica. Mi hija católica todavía, porque es muy chiquita, todavía no comprende de la existencia de sectas y de cismas. Son cosas que uno le va a ir revelando con el tiempo, y ni hablar de mis hijos más pequeños. Bueno, yo no creo que un protestante le ande diciendo a sus hijos de no, que la Iglesia Católica se corrompió y que él era el original, pero después se corrió. Bueno, probablemente ahí ya le esté quitando la ignorancia invencible si ese niño tiene la suficiente capacidad, esto a ojos de lo que Dios considere, si ese niño tiene la suficiente capacidad para interpretar de que siendo la Iglesia original, permanece original, porque así lo ha prometido el Señor Jesucristo, que estará con ella todos los días hasta el fin del mundo. Dice... Seguimos acá con lo que dice. No os parezca, sin embargo, que a estos basta para salvarse la ignorancia invencible y la buena fe. Como dijimos, tener ignorancia invencible y tener buena fe no es suficiente requisito para salvarse. O sea, si ya estamos agarrando y reduciendo al máximo las personas que puedan vivir de buena fe y además en ignorancia invencible, ¿sí? Dice, con esto no es suficiente. Todavía falta, dice. Es menester que además que sepan cuanto menos los principales misterios de nuestra religión y los crean formalmente, que tengan esperanza y caridad y un verdadero dolor de sus pecados, es decir, que vivan como lo manda el Evangelio, aun cuando su falso Evangelio no les mande a vivir de esa manera y con esos estándares. Ellos, por alguna gracia de Dios, tienen que poder llegar a vivir el Evangelio como lo predica Cristo, porque sin santidad nadie verá al Señor, y allí no hay religiones. Sin santidad nadie verá al Señor. La desgracia es que los más de ellos, generalmente hablando, están faltos de todo esto en sus falsas sectas, de donde resulta que aún para aquellos reformados que lo son de buena fe, se hace sumamente difícil el salvarse. Y si antes era sumamente difícil, hoy lo es mucho más, porque es prácticamente imposible que una persona adulta ignore o pueda ampararse en la ignorancia invencible. Primero, porque la mayoría de ellos ya no ignora. Y segundo, porque todavía es mucho más difícil que esa ignorancia sea invencible, siendo que hoy están todos los medios dados para que con un poco de tecleo en el teclado y un poco de curiosidad ya se pueda vencer esa ignorancia y encontrar respuestas en donde fuera. Mucho más si esa persona lee la Biblia, cosa que ya va a hablar un poco más adelante, y empieza a descubrir ciertos pasajes que deberían, si esa persona tiene luz suficiente, deberían hacerle entender que los protestantes están en el error. Y si están en el error, entonces ¿cuál es la iglesia que está en la verdad? Y yo anoté aquí una serie de preguntas más que todavía muestran un poquito qué difícil que es encontrar una persona que cumpla todos los requisitos para poder salvarse estando fuera de la Iglesia Católica. Y yo debo aclarar aquí, el estar dentro de la Iglesia Católica no garantiza la salvación. Te da la verdadera esperanza de salvación y aumenta enormemente la esperanza de la salvación por causa de los sacramentos, porque quien vive en la gracia de Dios y fallece en la gracia de Dios, sea que le toque o no pasar por el purgatorio, esa persona tiene el cielo garantizado, porque quien vivió en amistad con Dios y murió en amistad con Dios, vivirá eternamente en la amistad de Dios. Pero quien vive enemistado con la iglesia de Dios, difícilmente puede tener esperanza de salvación, a menos que no haya sido consciente de ninguna manera de esa enemistad ya dicha. Y por eso planteo, por ejemplo, estas preguntas, como para que realmente nos dejen pensar un poquitito
algunas otras cosas que dice no solamente el catecismo, sino también los padres de la iglesia y la misma Biblia. Por ejemplo, ¿cómo se salva un antitrinitario cuyo bautismo es inválido? Y sabemos los católicos que el bautismo perdona los pecados. Porque podríamos pensar en una persona que haya sido bautizado con un bautismo válido y que haya recibido el perdón de gran parte de los pecados de su vida, y después, bueno, pudo haber cometido alguno más, pero sus pecados pasados previos al bautismo se le perdonaron. No estoy diciendo que con eso alcance para salvarse, porque ya vamos a ver que dice un poquito más acerca de los que estando dentro de la iglesia católica apostatan y se van. Pero acá dice cómo se salva un antitrinitario que tiene un bautismo por completo inválido, que no le perdonó absolutamente nada. Esa persona está con el pecado, con el pecado de Adán encima, con el pecado original. Esa persona está con todos los pecados que haya cometido en su vida, mortales o no mortales, conozca o no conozca que sean mortales. Y nunca nadie les predicó. Y por el contrario, en todos los cultos antitrinitarios les enseñan literalmente a odiar y a aborrecer a la iglesia católica, con lo cual los hacen todavía muchísimo más culpables. Porque si tenían alguna forma de esperanza de salvación, algún niño, por ser completamente incapaz por sus propios medios de llegar a conocer la verdad de la iglesia católica estando bajo la tutela de padres herejes, cuando esos padres herejes le enseñan su herejía y lo convencen en su herejía y les enseñan además a enemistarse con la iglesia católica, ya está, no queda más nada para ese niño, ni mucho menos para ese padre que está todavía haciéndose culpable encima de la muerte del alma de su hijo. ¿Cómo se salva uno que estando fuera de la iglesia no puede recibir el Espíritu Santo? Porque recordemos que el Espíritu Santo se recibe, y junto al Espíritu Santo la regeneración, que se recibe en el bautismo. Si en el bautismo de la iglesia católica se recibe el Espíritu Santo y se produce la regeneración, ¿cómo puede una persona con un bautismo inválido haber recibido regeneración, nuevo nacimiento? ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Si uno no nace de nuevo, no puede entrar al reino de Dios. Es menospreciar el sacramento del bautismo, andar diciendo que le podemos regalar la salvación a cualquiera ahí con tal de que simplemente ignore un poco. Porque sería negar lo que enseñó el Señor Jesucristo, los apóstoles, los discípulos de los apóstoles, y por siglos y siglos y siglos los padres de la iglesia y los concilios ecuménicos, que enseñan de la tremenda importancia del sacramento del bautismo, por medio del cual se recibe perdón de pecados, regeneración y el Espíritu Santo. Y cómo puede una persona que está fuera del cuerpo de Cristo recibir a Cristo y recibir la herencia de Cristo. ¿Cómo se salva uno que cometió pecados mortales y no tiene quien se los perdone? ¿Cómo se salva uno que comete pecados mortales y no tiene quien se los perdone? Porque ¿para qué el sacramento de la confesión dado a los católicos? Qué tremendo milagro tiene que existir para que realmente Dios pudiera, a modo de excepción, considerarle perdonada a una persona el pecado mortal que pudiera haber cometido. ¿Cómo se salvan sin la Eucaristía? Siendo que el Señor dijo: el que no come mi cuerpo y bebe mi sangre no tiene vida eterna. Aquel que niega la Eucaristía, sino que la come en un cisma, primero, que no está comiendo, como dijo el Señor, el cuerpo y la sangre para poder recibir la vida eterna. Segundo, que como dijo el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo, no recuerdo si 10 u 11, dice que quien come y bebe del cuerpo indignamente, y cuando dice indignamente lo habla en el contexto de un cisma, ¿sí? Quien come y bebe indignamente, quien participa de la cena indignamente, condenación come y bebe para sí mismo. Los protestantes, ninguno que participa y no está unido al cuerpo de Cristo. Si los protestantes, ninguno de ellos participan del cuerpo de Cristo y no están unidos al cuerpo de Cristo, porque justamente esa es la definición de un cisma: alguien que se aleja del cuerpo de Cristo, alguien que fue cortado de la vid
de Cristo? Y si fue cortado de la vid de Cristo, ¿qué dijo Cristo? ¿Qué pasa con esas ramas? Dijo que caen al piso, se secan y arden cuando las echan en el fuego eterno. Es que realmente tiene que ser un milagro que Dios pueda mirar y encontrar un Job, encontrar un Moisés, encontrar un Abraham, encontrar un Isaac, encontrar alguna persona con el nivel de santidad y grandeza, algún José, que sin sacramentos, algún Noé, que sin sacramento llevaron una vida irreprochable, y que a ellos Dios les concedió por la obra eterna de Jesucristo el ser limpiado de sus pecados, porque Moisés no entró con pecados al cielo, alguien se los tuvo que perdonar, y no son los corderos de la tierra los que perdonan los pecados, sino el cordero que desde la eternidad, como nos enseña la Biblia, desde la eternidad fue inmolado por nosotros, pero manifestado en algún momento concreto de la historia, para que nosotros lo pudiéramos ver, pero el sacrificio de Cristo ya estaba consumado desde la eternidad, y en virtud de ese sacrificio es que se puede salvar cualquier persona antes de que pudiera haber sido crucificado el Señor Jesucristo. Y por esa misma razón puede haber una persona que se salve no perteneciendo concretamente a la Iglesia Católica, ¿sí? Pero es a modo de una excepción y tiene que tener la conducta de cualquiera de estos grandes nombres de Dios para poder salvarse. Porque de lo contrario, teniendo en contra a toda la Biblia, teniendo en contra todos los dichos del Señor Jesucristo, teniendo en contra todas las enseñanzas de los padres de la Iglesia, de los concilios, de la Biblia, ¿cómo puede salvarse una persona? Por lo anteriormente dicho, podemos ya decir que cualquiera que está escuchando este video es absolutamente imposible que pueda cumplir con estos requisitos. Podríamos añadir tal vez a una persona que tenga alguna forma de deficiencia intelectual, que le es imposible también llegar a la comprensión de ciertas cosas elementales. Pudiera ser. O sea, nadie está diciendo acá que en lo absoluto nadie se puede salvar fuera de la Iglesia Católica, porque sería contrarrestar incluso o contradecir las enseñanzas de muchísimos padres de la Iglesia que enseñaron acerca de gentiles que podían salvarse teniendo la conducta que enseña la Iglesia, pero estando fuera de la Iglesia sin conocer a la Iglesia. No es el caso de los herejes y cismáticos, que no es lo mismo. El hecho de conocer la existencia y veracidad de la Iglesia Católica lo cambia absolutamente todo. Bueno, sigue diciendo este catecismo. ¿Y los que del catolicismo se pasan a las filas de la Reforma pueden tener esta ignorancia invencible? Vaya que me aturde vuestra pregunta. Es un absurdo el solo pensarlo. ¿Cómo queréis que tenga ignorancia invencible acerca de la verdadera Iglesia el que ha nacido y ha sido instruido y educado en ella y la abandona por mero odio? Y acá es de nuevo donde hacemos esta excepción cuando habla de vendiendo su alma por un pedazo de pan. Ya dijimos que eso era muy común en aquella época, que los protestantes trataban de comprar o seducir por medio de ofrendas materiales para que la persona se saliera del catolicismo. Entonces este catecismo lo que está diciendo es atacando a esas personas que simplemente porque le dieron un poco de pan ya le bastó y le alcanzó para abandonar la religión verdadera e irse con los apóstatas. Dice, y la abandona por mero odio, vendiendo su alma por un pedazo de pan y haciendo con ella un tráfico infame para seguir la vida de los impíos y malvados. Bueno, es bastante categórica la respuesta, ¿no? Dice, ¿cómo puede ser ignorancia invencible o cómo puede aplicar la ignorancia invencible a una persona que, conociendo la Iglesia y habiendo estado dentro de ella, la abandona por la razón por la que fuera, por los escándalos, porque le dieron un pedazo de pan, porque la odiaba, porque terminó no creyendo en los sacramentos, porque le hicieron, porque le dijeron, porque lo miraron y porque no lo miraron, porque lo saludaron mal o porque no lo saludaron? Apostata de la Iglesia Católica y se va con los herejes. ¿Por causa de qué? No importa. Pero
abandona la religión de Dios. Y dice la pregunta entonces, generalmente hablando, ya lo supongo así, mas ¿no podría darse el caso de que alguno se resolviera realmente a profesar la religión protestante como resultado de la profunda convicción que hubiese adquirido leyendo la Biblia o algún otro sabio escrito de los reformados? O en fin, ¿tuviera alguna otra buena mira? No, dice la respuesta. Para un verdadero católico es imposible. Él, con efecto, sabe por la fe que Dios ha constituido en su iglesia maestra infalible de verdad y que por consiguiente huye de la verdad todo el que vuelve las espaldas a la iglesia. Y como quiera que contra la verdad no puede haber convicción, de ahí nace que la que tiene el apóstata ni es profunda ni ligera. Si hablamos de la Biblia, claro está que conteniendo la palabra de Dios, esto es, la misma verdad, jamás puede dirigir a nadie contra la que enseña la iglesia. Es decir, no puede excusarse en que leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, se apartó de la iglesia católica, porque eso es una contrariedad, eso es un absurdo. Y bajo este supuesto, el error está de parte de quien lee la Biblia sin entenderla, como dice el apóstol San Pedro, hablando de aquellos que indoctos e inconstantes que tuercen las escrituras, sea los escritos de Pablo como también los del Antiguo Testamento, tuercen las escrituras para su propia perdición. Es decir, el apóstol San Pedro no atribuye a la ignorancia, a la falta de conocimiento, elemento suficiente como para decir, bueno, se puede salvar, sino por el contrario, dice, como es un indocto y se quiere poner a tratar de entenderla y la tuerce, ¿sí?, se pierde y se condena a sí mismo. Y es lo que está diciendo acá este catecismo. Por lo que mira al protestante, este nunca puede llamarse docto, y acá utiliza este término que yo les vengo diciendo, nunca puede llamarse docto cuando se opone a la iglesia docente. Lo que sí es ignorante o presuntuoso, o quizás ambas cosas. Repugna, por último, y hasta os diré que es imposible que un católico se haga protestante con buen fin, es decir, y que tenga un buen fin, o que termine bien su vida. Esto fuera lo mismo que suponer que uno puede cometer un pecado enorme proponiéndose un fin recto. Vamos a leer este comentario que he añadido aquí, esta nota al margen. Dice, probablemente la lectura de la Biblia les resulte en mayor condenación, como dijimos antes, porque les quita la ignorancia, les muestra que hay un montón de cosas, un montón de pasajes que no están bien interpretados. De hecho, yo les dije en muchas ocasiones en mi testimonio que justamente viviendo en la provincia de San Luis, me vine a vivir a la provincia de Buenos Aires buscando respuestas a un sinnúmero de pasajes de la Biblia, especialmente los relacionados a la profecía, pero no solamente ellos, un sinnúmero de pasajes de la Biblia que yo digo, en mi religión no me los están enseñando bien. Tenía relación con la doctrina de la iglesia, con la forma de interpretar la Biblia, con elementos de la profecía, con cuestiones que tenían que ver con la doctrina de la salvación. Yo digo, acá están interpretando mal la Biblia, están acomodándola con un montón de presuposiciones que no son lo que directamente enseña el pasaje de la Biblia. Y eso fue lo que me motivó a vivir aquí en Buenos Aires. Y aquí investigando, cada vez fui profundizando más. Y me llevó años llegar a la conclusión de, bueno, tengo que leer los padres de la iglesia. Y los padres de la iglesia en un año y medio ya me hicieron católico. Pero me llevó años. Y un último tramo de 4 años y medio de sumo estudio muy intenso. Por eso digo, el estudio y la lectura de la Biblia probablemente les resulte en mayor condenación, porque les empiezan a aparecer esos versículos que son extrañamente interpretados por los protestantes, que deberían despertar sus conciencias como un llamado de atención de parte de Dios. Y si no obedecen a esa conciencia, se están haciendo culpables de no obedecer justamente a la voz de Dios por medio de la conciencia. Dice, por ejemplo, acá citando un ejemplo concreto, ¿no?
Pues al leer, el que no come mi cuerpo y bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Pasaje que lo dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 6, versos 53 al 56. Se hace culpable de perder la ignorancia, transformándola en ceguera y rechazo, aun cuando le expliquen mal el pasaje. Porque ciertamente se lo van a explicar mal. Porque él debería decir, pero ¿cómo? Aquí dice, tengo que comer el cuerpo de Cristo, tengo que beber la sangre de Cristo. ¿Cómo me vienen a decir que eso es creer en el Evangelio, como enseñan los protestantes? Que comer el cuerpo... ¿Por qué dice acá literalmente, el que no come mi cuerpo y el que no bebe mi sangre no tiene vida eterna? ¿Por qué dice el Señor, esto es mi cuerpo? Y no dice, esto representa mi cuerpo, como le enseñan a los protestantes. Bueno, lo mismo ocurre con muchos otros pasajes. ¿Cómo no se pregunta cuál es la única religión válida, siendo que Juan enseña que el que se sale de esa única religión, tenga el nombre que tenga, pero San Juan enseña en su primera carta que el que se sale de esa única iglesia se convierte en un anticristo? Pregunto, ¿pierde la ignorancia invencible al enterarse de que su religión surgió de una división de la Iglesia Católica y que San Judas dice que el que hace una división de la Iglesia no tiene el Espíritu Santo? Pero te estoy mencionando 2, 3, 4 pasajes de la Biblia, pero son cientos los pasajes de la Biblia que denuncian a toda luz, a toda voz, que hay una única iglesia. Cuando Pablo habla de que tenemos que tener una única fe, un único bautismo, un único Dios, un único Cristo, un único Espíritu Santo, una única esperanza, ¿cómo puede un protestante leer eso y a imaginarse multitud de credos? Unos que dicen que el Hijo es Dios, otros que no es Dios, otro que es uno de tantos dioses, otro que dice que es un ángel, unos que dicen que el Espíritu es una fuerza, y otros que dicen que es Dios, y otros que dicen que no. Unos que hablan de una esperanza futura, unos que hablan de una esperanza cercana, unos que dicen que hablan de que el alma duerme, otros que dicen que el alma se extingue, otros que dicen que el alma está en la presencia de Dios. Unos que bautizan una única vez y otros que bautizan 10 veces. ¿Cómo pueden leer estos pasajes y permanecer en la inocencia, por lo menos delante de Dios? Que sigan ciegos, ese es otro problema. Pero ya leyeron la Escritura. Y la Escritura les quitó esa posibilidad de decir, es inocente. Puede que no conozcan del nombre de la Iglesia Católica, pero les debería empujar a buscar un poco de verdad en sus religiones, de por qué no les enseñan bien estas cosas. Que fue lo que hice yo. Justamente por ver los malos pasajes, los pasajes mal interpretados por los protestantes, me llevó sin saberlo, sin buscarlo intencionalmente, hacia la Iglesia Católica, porque buscaba la verdad. Y en ese intento de encontrar la verdad, me encontré de pechito, como decimos acá los argentinos, con los padres de la Iglesia que me enseñaron cómo debía interpretar la Escritura. Seguimos. Con que, según vos, ningún católico que abandone su religión por la reformada puede ya esperar la salud eterna, esto es, la vida eterna. Yo no digo tanto, afirmo, sí, y lo sostendré siempre, que para ningún católico que se hace protestante hay salvación, a no ser en el caso de que, sinceramente arrepentido, antes de morir, abjure sus errores, es decir, rechace el haberse hecho protestante y desee volver al camino de la verdad. Fuera de este único caso, es cierto, con certeza de fe, es decir, forma infalible y segura, que cuantos católicos abrazan el protestantismo están irremisiblemente condenados por toda la eternidad. Es duro. Es duro, pero es lo que enseña la Biblia. El que predica otro evangelio sea anatema. El que se va de la iglesia se hace un anticristo. Como dice San Judas, el que hace una división no tiene el Espíritu Santo. Y como dice el mismo apóstol San Juan, en primera carta de Juan, el que se va de la iglesia, este no tiene ni al Padre ni al Hijo.
Unamos estos dos versículos que acabo de leer. Judas dice que el que se va de la iglesia no tiene el Espíritu Santo. Juan dice que el que se va de la iglesia no tiene ni a Cristo ni al Padre. Nadie en la Trinidad acompaña en lo absoluto a un apóstata fuera de la Iglesia Católica. El que se va sin el Espíritu Santo, sin Cristo y sin el Padre. Pregunta: ¿por qué decís que esta condenación es cierta con certeza de fe? Oiga, porque es evidente que Dios lo ha revelado. ¿Acaso no es de fe que no hay salvación para el que muere culpablemente fuera de la iglesia? Esto es el dogma de la Iglesia Católica. ¿Acaso acerca de esto no puede caber la menor duda? Ahora bien, estos miserables apóstatas mueren culpablemente fuera de la iglesia. Es pues de fe que se condenan. Además, es de fe también que se condena el que muere en pecado mortal. En este caso se encuentra los que mueren en el cisma o la herejía voluntaria. Luego es de fe que para ellos no hay remedio. ¿Qué querés que os diga? Esta máxima me parece de una intolerancia muy cruel y ajena a la bondad de Dios. Miren que ya venía imaginándose a que el catequista, cuando desarrolla este diálogo ficticio con este catecúmeno, ¿no? Ya se venía pensando, ya se venía imaginando que iba a venir personas diciendo, bueno, pero que la bondad de Dios es infinita, pero que Dios tiene misericordia de todas las religiones y que Dios... No, es dogma de fe que el que se aparta de la Iglesia Católica, si no regresa a ella, no tiene esperanza de salvación. ¿Qué queréis que os diga? Esta máxima me parece de una intolerancia muy cruel y ajena a la bondad de Dios. Respuesta: no, por cierto. Tan lejos está de ser máxima de intolerancia que antes bien es una verdad de fe, plenamente conforme con la recta razón. Basta no ser ateo para persuadirse de ello. Dios no puede ser indiferente acerca de la sumisión que le es debida. Por lo mismo, habiendo enseñado a los hombres la verdadera religión, de ninguna manera puede transigir con otra falsa, inventada por el capricho de los hombres y subrogada por su orgullo inconcebible, a la que él mismo se dignó comunicarnos. Si Dios obrara de otro modo, protegería la mentira y premiaría a los que se rebelan, cosa que, como ya conocéis, repugna sobremanera. Decir que esta es cosa cruel y ajena a la bondad de Dios es una verdadera blasfemia, porque Dios reveló precisamente todo lo contrario. Si leéis la Biblia, hallaréis estos textos. Acá se citan 4 textos, yo de los cuales encontré o pude identificar 2 de ellos. Dice: el que no creyere será condenado. Y es una cita de Marcos 16:16, cuando dice: el que se bautice y creyere, el que creyere y sea bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Luego tenemos al que no oyere a la iglesia, tenlo como un infiel y un publicano. Y es un pasaje de Mateo 18:17, donde habla del que peca contra un hermano. Dice que primero se le debe hablar en privado, después, si no quiere reconciliarse con el hermano, háblese delante de testigos, y si no quiere reconciliarse estando delante de testigos, háblese delante de la iglesia para que la autoridad de la iglesia tome cartas en el asunto. Y si no quisiere oír a la autoridad de la iglesia, si rechazar la autoridad de la iglesia, Jesucristo mismo diga: el que no oye la autoridad de la iglesia es un infiel. Tan aborrecible como un publicano traidor, porque los publicanos al pueblo, a los ojos de un judío, era un traidor a la patria. Y Cristo les dice: ténganlo como un infiel y como un traidor. Es tremendo lo que dice Jesucristo acerca de los que, pecando, llegan al punto tal de que no quieren obedecer a la autoridad de la iglesia, siempre y cuando, obviamente, esta autoridad esté enseñando una cosa correcta, porque hoy en día tenemos algunos obispos por ahí que andan enseñando que hay que empezar a flamear la banderita multicolor, y bueno, no, nada. O sea, ese obispo o lo que fuera, no importa su rango, no tiene la autoridad de la iglesia, porque está enseñando lo contrario a lo que enseña la iglesia. Pero dejemos harina de otro costal, como dice el dicho aquí en Argentina.
Dice, otro texto, el que os escucha a vosotros, a mí me escucha. El que os desprecia a vosotros, a mí me desprecia. Y esto está tomado de Lucas 10:16, cuando los envía a predicar a los apóstoles y les dice, el que no quiere escucharlo a ustedes es como si no me estuviera escuchando a mí. Y si no me escucha a mí, tampoco está escuchando al Padre. ¿Entienden por qué el apóstol Juan en su primera carta dijo, el que se va de la iglesia sin escuchar sus amonestaciones y exhortaciones, se va sin el Padre y sin el Hijo? Y San Judas dice, el que hace un cisma no tiene el Espíritu Santo. Porque al rechazar a la autoridad de la iglesia, cuando ésta enseña la verdad, está rechazando al Espíritu Santo, está rechazando a Cristo, está rechazando al Padre. El que a vosotros escucha, a mí me escucha. Y el que os desprecia a vosotros, a mí me desprecia. Y hay otros pasajes semejantes, dice aquí la respuesta. Se hace la pregunta entonces este catecúmeno. Ya veo que tenéis razón, mas debo deciros francamente que no puedo persuadirme de que hayan de perderse eternamente cuantos abrazan el protestantismo, porque al fin y al cabo no tienen otro delito que el de seguir diversa opinión en cosas de fe. He aquí justamente, dice la respuesta, he aquí justamente lo que dicen los incrédulos e indiferentistas para encubrir con bellas palabras su impiedad. Pero amigo mío, Dios, como lo habéis visto ya, ha establecido lo contrario. Ahora bien, ¿quién de los dos tendrá razón? Es decir, ¿el indiferentista o Dios? Bastará para trocar absolutamente los decretos del Todopoderoso, la loca ilusión que quieren hacerse a sí mismos estas gentes para creer únicamente lo que cuadra en sus pasiones y vivir a sus anchuras sin ningún género de remordimientos. Tampoco los búhos y murciélagos pueden ver el sol, pero deja por esto de brillar a pesar suyo. Lo que ellos llaman opiniones son verdaderas herejías, negaciones de la fe, villanos y maliciosos, errores contra las verdades que Dios ha revelado y nos enseña la Iglesia Santa. Por consiguiente, no hay otro recurso que o permanecer buenos católicos o condenarse. ¿Para qué necesita el Señor de semejantes apóstatas? ¿No ha condenado a tantos idólatras e infieles? Pues, ¿qué preferencia deben tener estos sobre aquellos? Dice la pregunta. Poco a poco no os acaloréis. Yo encuentro entre unos y otros muchísima diferencia, porque aquellos eran paganos e infieles, y estos son cristianos. Creen como nosotros en Jesucristo, adoran como a su Padre al mismo Dios y le invocan todos los días como los católicos, rezando el Padre Nuestro. Bueno, no, acá hago un pequeño paréntesis. Rezan el Padre Nuestro solamente unas muy pocas religiones protestantes. Tal vez los luteranos, tal vez los anglicanos, pero para de contar. No sé si tal vez en los calvinistas lo lleguen a hacer, pero pentecostales, bautistas, testigos de Jehová, mormones, adventistas, no sé, otros que salen debajo de las piedras, no. Entonces, esto de que rezan el Padre Nuestro no aplicaría para ellos. ¿Cómo podéis pues poner en parangón a los protestantes con los paganos? Es decir, comparar a un protestante con un pagano. Respuesta. Quiero que sepáis que los apóstatas del catolicismo son peores que los mismos paganos e infieles, puesto que estos, los paganos e infieles, pecaban por ignorancia, culpable, sí, y por eso no les sirvió de excusa, porque al fin era ignorancia, pues realmente en ella vivían, comparados con los cristianos. Mas los apóstatas pecan tan solo por malicia, y por malicia diabólica, como que pretenden hacer servir su apostasía para fines humanos e impíos, afectan llevar el nombre de cristianos, es decir, se jactan de llevar el nombre de cristianos, y se empeñan en que se les tenga por tales, del mismo modo que manifestaban igual empeño los infames gnósticos y los carpocracianos. Y quiero destacar una vez más esto, que es el eje central del canal El Depósito de la Fe.
Yo les comenté en varios de mis testimonios que cuando empecé a leer a los padres de la iglesia una y otra y otra y otra vez, empecé a descubrir qué creían los herejes, y tengo contra mí una deuda no saldada aún de poder explicar estos temas en más profundidad. Pero empecé a observar cuál era el perfil de los gnósticos, de estos carpocracianos y otros tantos grupos, los docetas, los judaizantes, y llegué a la comprensión, que en ese momento era una hipótesis de mi parte, pero llegué a la comprensión de que los protestantes teníamos más similitudes en muchas doctrinas con los gnósticos que con las iglesias apostólicas, y que las iglesias apostólicas tenían muchísima más similitud con la iglesia católica y la ortodoxa, porque esos durante 1000 años fueron una sola iglesia, muchísimo más parecidos con la iglesia católica y la ortodoxa que con los protestantes. Y de ahí es donde yo me di cuenta que me tenía que cruzar de vereda. No importaba el precio, yo estaba persiguiendo doctrinas gnósticas: sola fide, iluminación del Espíritu Santo personal, interpretación privada de la Escritura, la negación del sacramento de la Eucaristía, la negación de la virginidad perpetua de María, la negación de la transubstanciación, la negación de la autoridad de la iglesia, la negación del magisterio, la negación de la tradición. Todas esas doctrinas eran creídas por los herejes, y utilizaban esas doctrinas de los herejes de los primeros siglos para atacar a la iglesia católica, de manera que puedo dar fe, porque lo he visto en los padres de la iglesia y en la Biblia, porque la misma Biblia ya ataca a los protestantes, que esto que dice acá, que así como se jactan y se roban el nombre de cristianos, así lo hacían también los mal llamados cristianos de los primeros siglos, pertenecientes a los gnósticos, a los carpocracianos, docetas, ebionitas, etc. Por eso decía el dicho de un padre de la iglesia, no me acuerdo ahora el nombre, se me fue porque no lo tenía pensado, pero dice: cristiano es mi nombre, pero católico es mi apellido. El primero me sirve para que me identifiquen con Cristo, pero el segundo para que me identifiquen teológicamente. Me designa teológicamente, como Pablo, que dice él era judío, ¿sí? Pero en cuanto a la fe era fariseo, o sea, judío porque pertenecía al pueblo de Israel, a la tribu de Judá. Bueno, no a la tribu de Judá, sino a la tribu de Benjamín más precisamente, ¿no? Pero bueno, la tribu de Judá absorbió a la tribu de Benjamín y se le conoció como Judá, como el pueblo de Judá, o la provincia romana de Judea. Entonces él dice: yo pertenezco al pueblo de los judíos, ¿sí? Pero en cuanto a mi fe, me identifico teológicamente con los fariseos. Y así pasa con la iglesia verdadera. En cuanto a la fe, en cuanto a tratar de identificarse con Cristo, muchos lo hacen, pero dice, el católico tiene una confesión que es la confesión apostólica. Los apóstoles se confesaban católicos y los discípulos se confesaban católicos. ¿Y quién le enseñó a San Dionisio de Areopagita? ¿Quién le enseñó a San Ignacio de Antioquía a confesarse católicos? Por más que los protestantes digan no, que eso es un adjetivo, no, mentira. Los nombres eran adjetivos en los primeros siglos. Y no solamente en los primeros siglos de la iglesia cristiana, también a lo largo de la historia del Antiguo Testamento. Era costumbre judía que los nombres eran todos o casi todos adjetivos. Adjetivos de alguna conducta, de algún parecer, de alguna característica, pero todos los nombres eran adjetivos. De manera que cuando San Ignacio le llama a la iglesia católica y le llama iglesia católica, no solamente está diciendo un adjetivo de la iglesia de Cristo, sino que está diciendo el nombre de la iglesia de Cristo. Y lo mismo San Dionisio de Areopagita en el siglo I. Porque yo no creo lo que enseñan muchos católicos hoy, que San Dionisio sea un escritor del siglo V. Yo le creo a lo que enseñó la iglesia por 1800 años, que San Dionisio Areopagita es el discípulo primero que el apóstol Pablo tuvo en el Areópago y que lo constituyó como primer obispo de la iglesia de Atenas. Eso fue lo que creyó la iglesia católica durante 1800 años, hasta que los luteranos empezaron a cuestionar
la autoría y validez de San Dionisio Areopagita, y luego se empezaron a sumar sacerdotes y ya tenemos a muchos libros de patrística que dicen pseudo Dionisio, y no saben tal vez que, por ejemplo, todo el derecho canónico de la Iglesia Católica está fundamentado en San Dionisio Areopagita. Hay dogmas de la Iglesia Católica que están fundamentados en San Dionisio Areopagita. Toda la teología tomista está fundamentada en San Dionisio Areopagita. De hecho, se dice, no lo he podido comprobar, pero sí he buscado en los escritos de Santo Tomás de Aquino, y me he encontrado con que hay una cantidad abrumadora de citas de Santo Tomás de Aquino a San Dionisio Areopagita. O sea, si vos quitas del medio San Dionisio Areopagita, estás destruyendo la fe en la que se basa y se rige y dirige y gobierna la Iglesia Católica. Porque se hubiera fundamentado entonces en un escrito falso o espurio. No es así. Esas son las mentiras de los protestantes que se han filtrado en muchos teólogos y patrólogos católicos, lamentablemente. Y lo digo con dolor. No digo que lo hagan con mala intención. Tal vez no se pusieron a estudiar en profundidad quiénes y cuándo y cuántos creyeron que San Dionisio Areopagita era el discípulo del apóstol Pablo. Pero no es el tema de este video. Lo que estoy diciendo aquí es esto, de que todos los padres de la iglesia se quejaban de que los gnósticos se hacían llamar cristianos, no siendo más que herejes, y el mismo escenario tiene que enfrentar la Iglesia Católica hoy. Gnósticos modernos con doctrinas maquilladas, embellecidas, con un moñito encima y con perfume para que huela lindo, pero no deja de ser las mismas doctrinas, prácticamente, con algunas diferencias significativas, sobre todo en cuanto a la santificación, pero las mismas doctrinas que llevaron a San Judas a decir: el que se va de la Iglesia Católica se va sin el Espíritu Santo. Las mismas doctrinas que llevaron al apóstol San Juan a decir: el que se va de la Iglesia Católica no tiene al Padre ni al Hijo y se hace un anticristo, un enemigo de Cristo. Dice, del mismo modo que manifiestan igual empeño los infames gnósticos y los carpocrasianos. Protestan que creen en Jesucristo, pero a su manera, es decir, sin cuidarse poco ni mucho de averiguar quién es ese Salvador. Afirman que Dios es su Padre y apenas tienen de él una noticia muy vaga. Además de que jamás dirigen hacia él sus pensamientos. Bien que si lo miramos atentamente, mienten en cuanto dicen, porque no pueden tener a Dios, mienten en cuanto dicen, en todo lo que dicen, porque no pueden tener a Dios por Padre, el que no reconoce por madre a la Iglesia. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Esta es una cita de San Cipriano de Cartago, en el siglo III. Un siglo antes de la fundación de que, según los protestantes, Constantino fundara la Iglesia Católica. Porque Constantino aparece en el siglo IV y San Cipriano es de principios del siglo III, 100 años antes de Constantino. Y dice: no puede tener a Dios por Padre el que no reconoce por madre a la Iglesia. Y hay muchos católicos hoy que están parafraseando esta frase, diciendo que no puede tener a Dios por Padre el que no reconoce a María por madre. No, y eso no es lo que enseñó ni la Iglesia, que repitió esta frase de San Cipriano hasta el cansancio, ni obviamente es la original. La enseñanza original es que no puede tener a Dios por Padre el que no reconozca a la Iglesia como madre. ¿Sí? Porque aunque los católicos podamos ver en María una madre bondadosa, no es esa la enseñanza original de la Biblia ni de los padres de la Iglesia y tampoco de los concilios, sino hasta recientemente que se ha empezado a poner muy de moda el reemplazar María por la Iglesia. Pero bueno, un paréntesis pequeño, o sea, la frase original y lo que enseñan los concilios de la Iglesia Católica, o sea, el magisterio formal de la Iglesia Católica, es que no puede tener a Dios por Padre el que no reconoce a la Iglesia como su madre. Y Jesucristo dice, nos manda a que estos tales los tengamos por infieles. Y Él había de tenerlos por cristianos, es decir, si les llama infieles, ¿sí? Si se queja Jesucristo de que el que no junta, une con Él, está desparramando, produciendo divisiones. Si Jesucristo les advirtió a sus discípulos de que tengan cuidado con los falsos maestros que predican otro evangelio, dice que son enemigos y lobos rapaces, ¿les tendría Cristo por amigos?
¿Les tendría por cristianos a quienes les llama falsos maestros, lobos rapaces? A los que no reconocen a la esposa de Cristo como madre obediente, sino que como hijos rebeldes, según alegóricamente lo que enseña la ley del Antiguo Testamento, deberían ser apedreados. Porque de esa manera interpretaban los padres de la iglesia ese pasaje del Antiguo Testamento. El hijo rebelde y contumaz, apedréalo. ¿Y cómo interpretaban ese pasaje? Al cismático, rebelde, al desobediente, al que no obedece a la madre iglesia, apedréalo, que muera. Así lo entendían los primeros cristianos. Y si no tenían la potestad para matar, porque como iglesia no buscaban eso, sí utilizaban la excomunión. Al hijo rebelde y contumaz, expulsarlo de la iglesia. Y dice, si Cristo tiene por infieles a las personas que se comportan de esta manera, ¿les va a llamar cristianos? ¿No te das cuenta? ¿No conocéis que esto es un absurdo? Y esta cita de San Cipriano de Cartago está en el libro La Unidad de la Iglesia, capítulo 6, que les recomiendo encarecidamente la lean, porque es un escrito que fue citado innumerables veces por los concilios de la Iglesia Católica, y mucho más todavía por los padres de la Iglesia, que escribían constantemente basándose en este escrito. Sí, grandes doctores de la Iglesia sacaron versiones ampliadas de este escrito de La Unidad de la Iglesia. La pueden encontrar en mi página en eldepósitodelafe.wordpress.com/descargas. Dice la pregunta: ¿pero al menos no os parece que el amor a la patria es un buen fin, al cual debe sacrificarse todo? Os contestaré con otras dos preguntas. ¿Os parece en primer lugar un buen negocio el de vender el alma al demonio? Y aquí, aunque en realidad al apostatar de la Iglesia Católica está ocurriendo eso, no está queriendo decir que esa persona lo haga conscientemente. Ya lo he aclarado en videos anteriores. ¿Y perderse para siempre por el mayor bien o interés de este mundo? Y en segundo lugar, ¿creéis que a esta clase de gente la mueve realmente el amor patrio? Si lo pensáis así, digo que os equivocáis de medio a medio. No. Por más que quieran persuadirlo así los incautos para embaucarlos, no se mueven los protestantes por amor de la patria, sino por amor de sí mismos. A sí mismos se buscan, a sí mismos y a nadie más. ¿Sabéis qué sucedería de estos apóstatas? ¿Sabéis qué sucedería si estos apóstatas consiguieran introducir, aclimatar en América su mal llamada reforma? Lograrían tan solo desgarrar las entrañas de esas pobres repúblicas, dividirlas y subdividirlas con odios profundos, implacables y eternos. Y en efecto, ¿qué bien se puede esperar de los impíos? O mejor dicho, ¿qué mal no debe temerse de ellos? Y yo anoté acá como una reflexión personal. Lo vemos hoy con toda clase de polarizaciones e ideologías, peleas de una nación con otra nación por estar enfrentadas en sus religiones, pensamientos, etc. Esto ya ocurrió en los días de Lutero y ahora aún es peor. Pensemos en todos estos problemas de el racismo, el arco iris multicolor, el tema de los partidos políticos, que si sos de izquierda, que si sos de derecha. Toda forma de división, toda forma de destrucción social ha venido a parar por el hecho de que se dividan la religión de Cristo y que se aparten y aparezcan como hongos por todos lados un montón de cultos ajenos al culto de Dios. Porque decía en una frase que no les leí, se los voy a buscar para que lo vean, que estaba al inicio o al final de la última clase que me salteé. A ver. Uy, no está acá, sino en la anterior. Bueno, nada, nos quedamos sin la lectura. Decía, porque es imposible que a una revuelta religiosa no le sobrevenga una revuelta política. Es imposible que a una revuelta religiosa no le sobrevenga o tenga eso como consecuencia una revuelta política. Y mientras la iglesia en el mundo entero era católica, por más que hubiera católicos corruptos, el mundo gozaba de paz. Ahora, cuando el diablo introdujo las divisiones y los cismas, como dijo Cristo, si no permanecen unidos, el mundo no podrá creer. Y por eso dijo, Padre, que sean uno para que el mundo crea.
Y cuando ya dejan de ser uno y se empiezan a dividir, el mundo deja de creer. Y si dejan de creer, entra la impiedad. Y si entra la impiedad, el diablo les acompaña. ¿Y qué sucede cuando el diablo les acompaña? Les incita a la guerra contra la Iglesia Católica. Razón por la cual está predicho que al final de los tiempos muchos apostatarán de la fe. Y también está predicho que Satanás hará guerra contra los santos y los vencerá. Está predicho que al final de los tiempos los santos serán vencidos mayoritariamente por Satanás. Quedarán unos pocos, esos pocos serán la iglesia fiel y tendrán que dar su vida. Y cuando Satanás diga paz y seguridad, y cuando los súbditos de Satanás digan paz y seguridad, ya acabamos con la iglesia, ya acabamos con... Ahí descenderá Cristo y los destruirá. Cristo está esperando hasta el último de sus mártires para venir. Cuando ya todos estén confundidos, cuando nadie se espere que Cristo regrese, allí volverá Cristo a mostrar quiénes serán sus amados. Dice la pregunta: todavía me queda una dificultad. El pecado de apostasía, ¿eso no es lo mismo que los demás pecados? Oh, no, no es lo mismo. Hay mucha diferencia entre los demás pecados, por graves que sean, y la apostasía de la fe. Es cierto que los católicos que pecan por fragilidad o por malicia obran muy mal y se hallan también en estado de condenación, conservando empero la fe en su corazón, aunque muerta en aquellos momentos. Sin embargo, permanece como permanece debajo de la tierra la raíz del árbol seco. Así es que, pasado el primer ímpetu de las pasiones, la fe empieza otra vez a brotar, hace que retoñen con más fuerza los remordimientos, y contribuyendo en ello, el Señor, con los poderosos auxilios de su divina gracia, vuelve a reverdecer de la misma manera que germina en la primavera el grano que durante invierno estuvo enjuto y amortiguado. En esta raíz de la fe se encuentran los infinitos socorros para convertirse, y a buen seguro que no es el menor de todos el uso de los sacramentos, con los que se vuelve el alma a Dios por medio del arrepentimiento y la reconciliación. Por el contrario, el que renuncia a la fe lo pierde todo. No le queda ya medio para entrar otra vez en su deber, puesto que le falta el uso de los sacramentos y todos los demás consuelos de nuestra santa religión. Solo un milagro de la gracia es capaz de llamar al buen camino al desdichado apóstata. Y ya sabéis que los milagros suceden muy de tanto en tanto. Por lo mismo, también muy de tarde en tarde suele verificarse la conversión de algún apóstata. En su mayor parte acaban sus días en la impenitencia final y por siguiente se condenan. Y realmente alabo al Señor, porque entonces no tengo otro camino, no tengo otra alternativa de considerar que el Señor tuvo misericordia de mí, como ha tenido misericordia de otros tantos apóstatas que se fueron de la Iglesia Católica, y muchos de ellos son muy conocidos hoy en día en las redes sociales, y se volvieron a la Iglesia Católica, porque empezaron a descubrir, porque ese milagro de Dios que quiso por misericordia alumbrarnos la fe, alumbrar con fe nuestros ojos, para que empezáramos a ver el verdadero sentido de las Escrituras. Y ese es el obrar misericordioso de Dios. Por eso no cesemos de compartir los videos, no cesemos de compartir el Evangelio con los que nos rodean, no seamos callados, no seamos tímidos. En el último video que hice con Santiago Alarcón, ahí en uno de los comentarios decía: me encanta ver estas dos personalidades que se juntan, Santiago el extrovertido y Leonardo el introvertido. Y cuánta razón tienen. No saben las personas cuánto me cuesta a mí poner esta camarita y ponerme enfrente, cuánto tengo que orar y cuánto tengo que luchar contra mi timidez y las dificultades y lo nervioso que me pongo, y muchas veces lo serio que me pongo, porque realmente tengo una carga muy grande de toneladas de cosas que quiero compartir. Solamente tengo unos minutos por semana para poder grabar, unas horas por semana para poder grabar y estudiar. Oren por mí, hermanos. Oren por mí para que este milagro de la gracia de Dios que me ha sido concedido no sea en vano. Que realmente el que comenzó en mí esta buena obra de retornarme a la Iglesia Católica realmente me lleve al fin eterno de la gloria en Cristo Jesús. Oren por mí, hermanos. Lo necesito, y grandemente. Grandemente.
Dejamos aquí, por favor, si este video te ha servido, si te ha aclarado dudas, si crees que esto es bueno, si crees que este apostolado es útil, por favor, ora por nosotros. Colabora con tus oraciones, colabora compartiendo, colabora suscribiéndote, colabora con tu like, colabora comentando muchísimo en todos mis videos para que de esa manera YouTube esté obligado a mostrarle el video a más personas. A veces cuando no sabes qué decirle a las personas, vos podés agarrar y decir muchas cosas en los comentarios y eso, aunque de a centavos, suma para llegar al peso o al dólar, según sea tu moneda. ¿Sí? Y cuando vos aportás centavos aquí y otro aporta su comentario allá y otro aporta su comentario allá, cuando queremos ver tenemos videos con muchos comentarios, con muchos likes y eso hace que el video se difunda. Dejo aquí entonces la enseñanza. Estamos a punto de terminar con toda la sección que tiene que ver con el protestantismo. Queda un video o dos, dependiendo de cuando lea esos capítulos, con qué nos encontremos y veo que son realmente sustanciosos o si los pasamos por alto. Y la siguiente sección es ya la parte donde se empieza a describir la Iglesia Católica y sus doctrinas, y es donde entramos ya con la sección un poquito más apologética y no tanto esta sección histórica que describe el protestantismo y sus consecuencias. Así que se viene la parte más interesante de esta serie de estudios en el catecismo sobre las doctrinas protestantes. Que Dios te bendiga, viva Cristo Rey, viva Santa María, siempre Virgen. Amén.